Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. En el capítulo anterior estuvimos hablando de libros que nos habían gustado y además que nos habían ayudado como escritoras. En este capítulo queremos hablar en concreto de autoras que nos parecen una fantasía por unas cosas u otras, que estamos aprendiendo de ellas y pues por qué nos están gustando sus obras, por qué creemos que nos están destacando personalmente. Pensad que todo esto es opinión. Sí, todo esto es completamente subjetivo. Nada de objetivo. Nada de objetividad. Cero. Nada. Entonces, lo queremos hacer con autoras. Hoy vamos a hablar de varias autoras. Vamos a empezar por Belén Martínez. En el capítulo anterior os presentamos Placeres Mortales. Recordad que si queréis estar al tanto de todos nuestros capítulos tenéis que seguirnos en redes sociales y en Spotify. En este caso os estamos enseñando otro de sus libros, que es una trilogía, que fue la primera trilogía que escribió, que es El Vals de la Bruja. Belén, que es una autora nacional de Madrid, tiene publicadas actualmente una trilogía y varios libros autoconclusivos. A mí personalmente me gusta muchísimo la voz de esta autora, además creo que es una curranta increíble. No solo escribió esta trilogía, del cual el último libro lo publicó hace poquito, sino que le sacaron estas ediciones especiales que me parecen chulísimas, y además se reeditó el libro ella, o sea, volvió a escribir algunas de las escenas, estuvo trabajando mucho para mejorar la lectura y ha vuelto como a publicarlo con el mismo sello y todo, pero hecho una vez más desde cero. ¿Por qué me gusta mucho Belén? Como ya os comentamos en el capítulo anterior, creo que es una escritora que tiene una pluma preciosa y además se nota que es una persona inteligente y que consigue hilar para que luego los lectores y lectoras tengamos experiencias con sus libros. A mí personalmente además me parece que tiene una imaginación súper bonita, se nota que hace unas investigaciones exhaustivas de aquello que va a escribir y a mí personalmente eso me encanta. Entonces para mí Belén es una referente tanto en pluma, las descripciones que hace, sobre todo de la ropa. Yo vivo obsesionada con la ropa que describe Belén en todas sus historias, me parece increíble, se nota que le gusta y que eso lo plasma. Y luego él, ya os digo, es que la manera que tiene de escribir me es muy fácil imaginarme las localizaciones, imaginarme la vestimenta, la cultura, y creo que eso es algo que muchos autores y autoras lo tienen, pero tal vez un poquito más superficial como lo hace Belén, porque además describe, pero sin ser pesado. Que a lo mejor me he encontrado con todo lo contrario, ¿no? Gente que describe un montón y pienso, ya está, como me vuelvo a hablar de los hilos de la cortina, me cuelgo con la cuerda. ¿Me entendéis, no? Sí, sí. No hace falta decir nombres, ¿verdad? Y por eso la primera autora de la que os queríamos hablar es Belén. A mí me la presentó Rosa porque todavía no estaba en el Saturno y la verdad es que me ha descubierto una autora nacional que personalmente me está gustando un montón. Es que a mí también me sorprendió mucho cuando leí y pensé que tenemos a las autoras nacionales, y no solo estamos hablando de las nacionales de España, sino en general autoras de habla hispana, porque sí. Isabel Allende creo que es sublime también como escribe. Increíble. La manera en la que tiene de expresar los sentimientos de todos sus personajes. Creo que muy pocos autores son capaces de hacerte sentir tanto como lo hace ella. Sí. Deberíamos también quizá mirar un poquito qué es lo que tenemos en casa. Estamos muy acostumbrados a leer sobre todo autores y autoras estadounidenses y tenemos unos autores impresionantes aquí al lado de casa y nos lo estamos perdiendo. 100%. Además, pensad que una de las cosas que yo creo que nunca vamos a conseguir al leer traducciones, o sea, podéis leer en inglés, podéis leer en francés, podéis leer en castellano, lo que queráis, pero hay algo muy bonito de leer el libro en el idioma en el que se escribió, que es el idioma de la autora o del autor, y va a incorporar una riqueza que tiene su lenguaje que no te vas a encontrar en una traducción, por muy bien hecha que esté. De hecho, yo leo, y tú también, en inglés muchas veces, y aunque estamos leyendo en el idioma original, que a mi parecer me transmite más que ver la traducción, aún así, como a lo mejor son culturas que para mí son más lejanas, me cuesta más entenderlo. Exacto. Es mucho más próximo leer a autoras, tanto que sean de habla hispana como nacionales, en este caso de España, porque al final tenemos un bagaje cultural mucho más similar, ya sea por edad o por el sitio en el que hemos nacido, que te conectan un poquito más.
con ellos y con ellas. Y además, también me está pasando, este último año me puse como objetivo leer más autoras nacionales. He tenido la suerte de conocer a Belén Martínez, me he terminado de leer a Ania Blanco, que me ha encantado su libro. Si no la conocéis, publicó con editorial hace poquito la primera vez. Yo creo, os iba a hacer un poquito de spoiler, pero creo que en algún momento podemos también hablar de ella, y así como que también tenemos distintas autoras, pero podéis buscarla, que de verdad vale muchísimo la pena. Está publicando su primera trilogía y me lo puse como objetivo y me he dado cuenta de que, ostras, ya no solo lo que comentaba Rosa de la cultura con cercanía, sino es que algunas de ellas están tocando temas que tienen que ver con mi propia historia como persona, porque son de aquí o son de Latinoamérica, que al final compartimos muchísima cultura. Y me han hecho reflexionar sobre conceptos e historias que tal vez no tenía yo tan presente en mi día a día, y eso es bastante impresionante, la verdad. De hecho, esto que hablas sobre el tema de la cultura, hace relativamente poco, el año pasado, me leí, es una trilogía, solo me he leído el primero, tengo que continuarla, Martín Ojo de Plata, la autora es Matilde Asensi, que es una autora española, y ella ha tenido que investigar muchísimo sobre el momento en el que, bueno, al final España colonizó todo lo que es Latinoamérica. Explica este viaje que había entre España y, en este caso, Nueva España, que era lo que es ahora México. Cómo estaba la cultura en ese momento, cómo se intercalaba, qué es lo que se hacía, los señores, todo esto. Creo que está también muy bien en lo que decíamos de esa cultura, esas cosas que te hacen replantear, porque no te lo maquilla. Porque al final tenemos que ser realistas y pasaron cosas muy malas y cosas buenas también en todos lados, siempre que pasan, o sea, por desgracia, los humanos nos invadimos los unos a los otros. Pero creo que está muy bien ser conscientes de que al final quien gana las guerras es quien explica la historia, pero eso no significa que sea todo bueno. Entonces, exacto, una autora que se atreva a explicar las cosas desde más de un punto de vista, que no tiene que ser desde el ganador, que siempre te va a edulcorar las cosas, me parece refrescante y diferente. Y que me da la sensación de que poco a poco se está haciendo más, y es algo que me gusta y le agradezco. De hecho, con esta temática, y también autora nacional, que por desgracia ya no está con nosotros porque falleció en el 83, a mí personalmente me gusta muchísimo Mercè Rodoreda. Creo que fue una de esas autoras que descubrí en la escuela con esos libros obligatorios que nunca pensé que me fueran a gustar, pero si bien ya me llamó la atención cuando era preadolescente, adolescente, bachillerato y tal, ahora como adulta que me he seguido leyendo parte de sus historias, Mercè Rodoreda tiene una pluma muy cruda. Sí, desde luego no te edulcoran nada. No. Además de una realidad que nos ha tocado muy de cerca, es de la época de mi abuela, por lo tanto, muchas de las cosas que he leído en sus historias son historias que también me ha contado mi yaya. Y por ejemplo, para mí Aloma, que fue el libro con el que empecé con Mercè Rodoreda, recuerdo que me marcó muchísimo porque es un libro literalmente así de cortito. No lo tengo aquí porque está guardado en la librería, lo podría haber subido, la verdad, pero lo podéis buscar, es un libro muy cortito, no llega a las 200 páginas. Todo lo que te hace vivir desde el punto... ¿Sabéis cuando muchas veces decimos no te puedes poner en la piel de esa persona porque nunca has vivido esa situación? Ostras, Mercè Rodoreda es capaz de describirte de una manera tan sustancial, tan realista, tan intrínseca lo que viven sus personajes, que es que lo padeces. O sea, padecer, pero hasta el punto de que cuando contaba cómo Aloma sufría abusos por parte de su tío, notaba el dolor, la rabia, la soledad, ¿sabes? O sea, era impresionante el cómo esta mujer trabajaba con los personajes femeninos, teniendo en cuenta la época a la que corresponde. Increíble, increíble. Claro, porque estábamos en una época tanto de censura como de no darle importancia a nada que saliera de la boca de una mujer. Sí. De hecho, hablando de libros sobre, bueno, que puedes descubrir en el instituto, que al final son lecturas obligatorias y que pueden gustarte más o menos, yo destacaría Nada, de Carmen Laforet, que Increíble. para llamarse Nada tiene mucho que decir. Increíble. Te describe Barcelona y te describe la vida de la protagonista de una forma también bastante cruda. Además es una chica muy inocente que se piensa que viene a la gran ciudad, la capital, a vivir una vida de ensueño y todo fatal. Pero tú sabes que es su biografía, ¿no? Sí, o sea... O sea, ya os digo, impresionante. Y luego otra autora que es Montserrat Roig, que de ella me leí también en bachillerato en literatura, creo, Ramona Adeu.
Y de hecho, tuve como una especie de regresión cuando me leí Las mujeres Webar, porque así como las mujeres Webar hablan de 3 mujeres de la misma dinastía, Ramona Adeu trata de 3 mujeres de la misma familia también, en este caso mucho más cercanas porque es madre, hija, abuela, que las 3 se llaman Ramona y que las 3 viven en una Barcelona en 3 momentos históricos completamente distintos, porque tenemos la guerra civil, la posguerra con la susodicha dictadura y luego esa liberación que hubo y bueno, Del fin de la dictadura. sí, bueno, del fin de la dictadura y cómo se abrió España al resto de Europa y del mundo con su consecuente crecida de todo el territorio y bueno, se nos llevaban cosas de todos lados en los 80. Y cómo, pese a tener las 3 una vida totalmente distinta, creerse las 3 no se parecen en nada, ni a su abuela, ni a su nieta, ni a su... Realmente son mucho más parecidas de lo que creen. De hecho, creo que lo estuvimos hablando en el episodio anterior sobre el trauma generacional. Bueno, perfecto ejemplo. Esta señora es capaz de hablar sobre traumas de una forma como si fuera lo más fácil del mundo, pero te está doliendo por dentro, en plan de, no, si es que tienes razón, porque es que es normal que esté mal, y tú empiezas ahí, Dios mío, mi vida, ¿qué me está pasando? Pues de hecho, con estas autoras que os hemos ido comentando ahora, lo que queríamos que os quedase sobre todo es cómo se trabajan las descripciones, cómo se cuentan conceptos muy crudos, de manera que no solo haces que conectes con los lectores y las lectoras, sino que llegas a una capa superior de decir, yo no he vivido esa situación, he vivido situaciones similares y estoy sintiendo el dolor de los personajes, que eso creo que es algo súper vital e importante. También queríamos destacar el talentazo que tenemos a nivel nacional y en el mundo hispanoparlante, porque ya os decimos que, bueno, Isabel Allende a mí me parece una leyenda como persona. Bueno, ojalá poder conocerla. Yo creo que me pondría a temblar si la viera porque me parece maravillosa. He visto las entrevistas cuando sacó el último libro que vino aquí a España y fue como, wow, es que ojalá poder hablar contigo. Me parece una persona súper rica, tanto espiritualmente como 100%. interna. Bueno, la manera en la que se expresa, súper calma. Es que no sé cómo explicarlo, pero me encanta. Sí, es esa energía que tienen a veces las personas de decir, necesito un poquito. Sí. Necesito un poquito porque creo que con esa energía voy a ser mejor persona. Creo que también son muy buen ejemplo todas estas autoras para decir que tú puedes explicar cosas muy oscuras y turbias y no hace falta que te regodees Justo. en ese dolor, porque ya es algo doloroso. O sea, todos tenemos la capacidad de obviamente de entender los diferentes sentimientos a mayor o menor escala, dependiendo de tus vivencias también, pero creo que hacen la experiencia de leer sus historias tan amena. Puedes entrar tan bien dentro de la historia. Y es muy elegante. Sí. O sea, muchas veces me he encontrado, sobre todo más con autores masculinos, que tratan temas del dolor, pero lo hacen desde ser muy brutos. Más visceral todo. Sí, como mucho más... Eso, no, que lo has descrito perfectamente, o sea, mucho más visceral. Y sin embargo, yo personalmente tal vez vibro más con ese dolor que no necesitas que me digas, o sea, no necesito que me digas que es horrible, porque es que lo noto. Por cómo me lo escribes, ya lo noto. Es que no necesito... teníamos un capítulo donde hablábamos de contar versus mostrar. Para mí todas estas autoras trabajan muy bien esa parte. La siguiente autora de la que queremos hablar es Stephanie Garber, que ya salió en el capítulo anterior porque estuvimos hablando de la trilogía de Caraval. Y en esta ocasión os traemos la otra trilogía que participa dentro del mismo mundo, que es Eras una vez un corazón roto. A mí personalmente esta me encantó, de hecho fue el motivo por el que le dije a Rosa, tienes que leerte Caraval, porque aunque te puedas leer esta trilogía de manera independiente, sí que es verdad que los personajes de Caraval ya aparecen, o sea, también aparecen aquí, y como que te enganchas un poquito más si conoces el backstory de uno de los personajes que es Jack, que es el protagonista de este libro, porque ya aparece anteriormente en Caraval. Entonces, ¿por qué queríamos hablar de Stephanie Garber? A mí personalmente me encanta cómo trabaja los personajes femeninos esta autora. Venimos de una época en la que parece que para ser una buena protagonista toda tu energía tiene que ser como muy masculina, y entendámonos en el marco de energía masculina o femenina según la sociedad y el heteropatriarcado. Disclaimer. Pero en ese marco venimos de personajes femeninas que no pueden llevar vestido, tienen que llevar pantalones y tienen que ser ropa de cuero de batalla y tienen que ser unas maestras con las dagas. ¿Y dónde se han quedado las Magical Girl? Esa es mi pregunta. Buah. Además las Magical Girls, para cualquier fanático del anime,
y esto mucha gente está de acuerdo y otra no, Sailor Moon le mete una paliza a Goku, porque la tía es Dios. Sí, period. Entonces, si os gustaban las Magical Girl, Evangeline para mí es como esa representación de Magical Girl, porque es un personaje femenino, o sea, es una mujer, bueno, es bastante nena, pero, o sea, nena referente a que no recuerdo, o sea, si tiene como 17 añitos. Vale, es muy joven. Es muy jovencita. Entonces, no recuerdo si tiene 17 años o era un poquito más mayor, está alrededor de los 19 o los 20, pero es muy jovencita y aún así tiene como esa energía femenina de creer en los cuentos de hadas, creer en el romance, pero no por eso es una mala protagonista, ni es una protagonista débil, ni... Es como... No sé en qué punto hemos ligado un personaje femenino fuerte con energía masculina y no un personaje femenino fuerte con energía femenina. Y para mí Evangeline es esa representación de personaje. Así que me fue bastante fresco el encontrarme, pues eso, ¿no? Una mujer que fuera femenina. También este es un concepto, en una entrevista hace poco, puede ser hace mucho tiempo, pero bueno, de la Anna Taylor-Joy, que explica el problema que tiene cuando directores masculinos explican la rabia femenina, en la que siempre es muy callada, muy contenida, cuando Sí. no es real. Total. Entonces, creo que quizá tira esto un poquito... No me refiero a la rabia, porque yo no me lo he leído y me lo tengo que leer. Está en espero antes de acabar el año leérmelo, ya veremos. Pero como crear esa visión femenina que es más realista, porque al final sentimos, gritamos, nos enfadamos, pateamos. Luego lo que decías tú del personaje, como que últimamente tenemos muchas que son perfectas, ¿no? No he Sí. luchado nunca en mi vida, pero he entrenado 3 meses y soy la hostia de buena. Bueno, a ver... Y de repente me puedo enfrentar a guerreros que llevan toda su existencia batallando. Nena. O sea, tal vez a uno sí, pero contra 5 a la vez, pues no sé. A mí eso me raya. Creo que esto es algo que veíamos mucho hace unos años y está empezando a cambiar. Sí. Y yo creo que una de las escritoras que empezó como a cambiar esta parte fue Stephanie Garber, porque este libro tiene ya unos cuantos añitos publicados. Entonces ya os digo, a mí personalmente os quería mostrar a esta autora porque si estáis buscando personajes femeninas que tengan como más esta energía femenina, que no quiere decir que porque sean mujeres tengan que tener energía femenina, ni muchísimo menos. O sea, también creo que hay hombres con energía femenina súper poderosos y me encantan. Pero sí que es verdad que he sentido últimamente que o tenías esta energía masculina o no eras un personaje poderoso. ¿Sabes? En plan, independientemente del género o del sexo que se representase en el personaje. Y yo creo que aquí es como todo lo contrario. Y además me gustaba mucho también el tener un personaje que no fuera cínico y que siguiera siendo como ese soñador, ese personaje Idealista también. Claro, ¿sabes? Es como, venía de... Su realidad tampoco es fácil, tampoco ha tenido una infancia sencilla, ni mucho menos, y lo que le depara a posterior tampoco, pero no por eso ha tenido por qué perder como esa magia infantil. Esa esencia que la caracteriza. Sí, además por lo que os digo, o sea, yo recuerdo que era bastante jovencita y es como me cuadra que siga teniendo como ese toque. Me recordó mucho a la segunda película de Peter Pan, Peter Pan 2, donde de hecho se trabaja con la hija de Wendy. A la hija de Wendy le toca la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y vive bombardeos en Londres. Vale. En plan, ella se va al País de las Maravillas, pero le cuesta muchísimo ir para allá porque ha dejado de creer en todo lo que es ser una niña. ¿Sabes? Entonces, me gustó mucho encontrar un personaje que estaba empezando a ser un personaje adulto, pero que aún así no perdía esa esencia. Bueno, también no es algo que nos encontramos mucho los lectores y las lectores de fantasía, que nos tienden a infantilizar precisamente por leer fantasía. Cuando creo que entre los libros que recomendamos en el capítulo pasado y, bueno, muchos de los que nos leemos en general son de fantasía, pero te cuentan cosas muy crudas. De hecho, la guerra de la amapola es fantasía, pero es guerra. Pasan cosas horribles porque es la guerra y sigue siendo en un mundo de fantasía. Pues así, muchísimos. Hace poco salió Alchemist y 3/4 de lo mismo. Es una fantasía oscura. A mí alguien me tiene que explicar por qué han decidido decir que es un romantasy cuando no tiene nada que ver. Algún Es día una podemos fantasía hablar de ese oscura gótica en la que hay también una guerra y como dos personajes, que sí que es verdad que hay amor en la historia, de cierta manera, viven bueno, las consecuencias de una guerra y cómo queda un país. Entonces, catalogarlo como romantasy me parece muy equivocado porque no lo es. Sí. Pero La bueno, verdad. así que, y además de Stephanie Garber, siguiendo con personajes que tienen como esa alegría de vivir, esa sencillez, incluso en momentos en los que dices,
esto no te debería parecer normal. Esa es la frase exacta. Esa frase exacta para describir a Evie Sage de asistente del villano, aprendiz del villano, que es el libro que estamos enseñando en pantalla. Aliada del villano. El villano es a tercero. Y de hecho ya sabemos el título del cuarto, aunque no haya salido aún, que es... Redoble de tambores. Espera que me tengo que acordar porque lo tengo que traducir. Enemiga, es verdad. Pero no es Ena, pero tiene que ser Ena. Adversaria, eso. Adversaria del villano. Que veremos qué pasa ahí, porque Virgen Santa. Vale, pero ¿qué bueno, pasa venimos aquí? a hablar de Hannah, Sí. que es la escritora. Sí, Hannah, pese a que estas son... Bueno, Asistente del Villano es el primer libro y con esto, la primera saga que escribe, es una idea que salió de hacer vídeos en TikTok y se nota mucho él como el personaje de Ivy parece que tenga que ser, volvemos con Evangeline, como ese toque infantil, pero ha tenido una vida complicada, la han hecho crecer muy rápido, porque al final, esto es al principio del libro, tampoco es spoiler. Su madre está muerta, su padre está enfermo, tiene una hermana pequeña que tiene que cuidarlos a los dos, y entonces, buscando trabajo, pues se encuentra a el villano, y el villano le dice, pues yo necesito un asistente. Y pasan cosas en este mundo de fantasía que podríamos llamarlo The Office meets fantasía en general. De hecho, no es raro estar leyendo el libro, que es una de esas cosas que queríamos destacar de Hannah. Creo que trabaja súper bien los silencios, porque si habéis visto The Office, hay momentos en los que ocurre una escena, hay un pequeño silencio, un personaje mira a cámara rompiendo la cuarta pared y sigue la escena. Literalmente en el libro puedes sentir eso. Sí, no rompe la cuarta pared, pero tú notas ese silencio incómodo que están teniendo el resto de personajes porque uno de ellos ha dicho algo que no debía decir la mayoría de veces. Ivy. La queremos igual. Porque además tiene un humor muy retorcido. Es que parece... Ivy es ese personaje que parece un poco atolondrado. Incluso podrías decir tonto, que no tiene de tonto un pelo. Sino que se escuda en el hacerse la tonta y en esa sonrisa fácil que tiene. Que de hecho luego es algo que la escritora explora de qué repercusiones tiene en el personaje el hecho de que crea que tiene que vivir así, que es uno de los mecanismos de defensa que tiene Ivy para sobrellevar todo lo que va pasando a lo largo de la Exacto. historia, cómo ella misma cambia y decide que ya no quiere hacer según qué cosas. Porque está cansada de vivir por los demás y quiere empezar a vivir por ella y por lo que ella cree. Así que, al igual que Stephanie Garber, que yo creo que trabaja súper bien los personajes, de hecho, si os lees, se nota que hay un salto entre una trilogía y la otra, entre Cara Valieras una vez un corazón roto, porque realmente los personajes tienen otro backstory, crece mucho más el mundo de los primeros 3 libros, que parece que es muy chiquitito, de repente descubres que hay otro continente, o sea, está como muy bien ligada esa parte. Hannah en concreto, sobre todo para ser su primera saga, aparte que trabaja muy bien los personajes porque cada uno de ellos tiene unas voces muy marcadas, sabes perfectamente quién es quién, por cómo reacciona, por cómo la misma situación tiene... diferentes reacciones dependiendo de quién es el personaje que hay, sí. Exacto, ¿sabes? Es como, está súper bien, tiene un humor maravilloso, o sea, me parece sublime cuando coges un personaje que no habla, que hay una rana en concreto de la historia que se comunica a través de carteles y esa rana dice más que nadie. Es maravilloso, me hace muchísima gracia. Es increíble. Es o sea, hilarante totalmente. Lo único que podría destacar como algo negativo, entre comillas, de esta saga es que tiene un mapa y el mapa se le queda corto. Sí. Yo creo que todas las ideas que tiene quizá habría necesitado un mundo un poquito más grande, porque al final todo pasa en un bosque y sí, es muy chiquitito. La villa, sí que es verdad que en el tercero se amplía un poquito más, pero creo que se le queda un poquín corto, que, bueno, lo suple totalmente con los personajes que tiene y la manera en la que evolucionan. Es que todos, no hay ninguno que se quede igual. No. Así que ya sabéis, si queréis autoras que trabajan muchísimo en descripciones, sentimientos de personajes, cómo introducirte la historia, cómo llevar con elegancia traumas sin caer en visceralidades, o queréis autoras que trabajen muy bien personajes femeninos con toques diferentes, que no son las típicas personajes Marisú, que aparece un poco por todos lados. Y que es todo perfecto y lo hago todo perfecto porque soy perfecta. O todo lo contrario de, es que soy muy petit y soy súper frágil y todo fatal. Pero y aunque tal. sea súper petit lo voy a hacer todo igualmente súper bien. Claro, es como, si queréis personajes que a mi parecer, o sea, cuando me empecé a leer Asistenta del villano, y había muchas escenas donde veía a Rosa. No me lo puedo creer porque no eres la primera que me lo dice. Entonces,
Cuando te encuentras a personajes tan humanos y tan realistas y con las que tú como mujer te puedes sentir mucho más identificadas, o sea, yo estoy mucho más cerca de una Evangeline y de una Ivy que a lo mejor de una Violet Sorrengale o de una Feyre, entendámonos, es como... Quiero decir, que no es que ellas tengan una cosa mala ni mucho menos, sino que me resulta mucho más fácil verme reflejada en mujeres que se equivocan, en mujeres que aprenden, en mujeres que crecen, en mujeres que cometen errores y se fustigan por haber cometido esos errores, ¿sabes? Como que a lo mejor en personajes que parece que más o menos todo siempre les acaba saliendo bien. De hecho, es una corriente que ha ido cambiando, porque si tú miras la fantasía, por ejemplo, de Reinos Olvidados, que es de donde bebe Dungeons and Dragons, Tolkien también, y ves la fantasía que se ha ido creando de los últimos años hasta aquí, es donde ha empezado a haber esta evolución. Estábamos todos muy acostumbrados a ese héroe que lo hacía todo bien, y ahora ese héroe que lo hace todo bien pues nos aburre un poco y queremos que sufran y pasen cosas malas, pues estamos tirando hacia ese lado. Y también creo que en base a lo que has dicho es lo que hablábamos de las energías femeninas y masculinas. Parece que en muchas historias hemos cogido lo que caracterizaba al protagonista masculino, hemos cambiado el género de ese personaje, le hemos dado un poquito más de historia como si fuera una mujer y hemos tirado para adelante. Pero los personajes femeninos y los personajes masculinos en muchas cosas toman decisiones diferentes, tienen fisionomías y comportamientos en su cuerpo distintos. Yo recuerdo la primera vez que leí personajes que el hecho de estar en su periodo les afectaba, hostia, me pareció la cosa más realista del mundo. Fue como... Esto es algo que nos hemos quejado más de una vez con otras amigas que leen fantasía, que es como, están en medio de una guerra y aquí nadie tiene la regla. ¡Qué fantasía! Oye, eso es que fantasía. No, además, o sea, a mí me parecería bien que saliera como lo de que no tienen las reglas si estamos hablando de personajes que están pasando hambre, porque no sé si lo sabéis, pero nosotras no tenemos las reglas y estamos en modo supervivencia, porque si tú no te puedes mantener a tú mismo, tu cuerpo no va a ovular como para que tengas un crío. No, de hecho, se prepara para supervivencia total y esto no es necesario. Las uñas también se vuelven muy débiles, el pelo se te cae, porque son cosas que no necesitas para vivir, necesitas otras cosas para vivir. Entonces, cuando estamos hablando de un personaje femenino que está pasando en una guerra con una repercusión como estar famélica perdida... Esto sale muy bien en Alchemist, porque hay un momento en el que la protagonista al principio se mira al espejo y se da cuenta de que como ha empezado a comer bien, lleva un mes y algo alimentándose bien, de repente ella dice, es la primera vez, no recuerdo cuándo, que me veo, es que lo leo en inglés y dice, sería como algo, como llena, ¿sabes? En plan, sí, que me vuelvo a notar. Claro, durante todos los años de la guerra anterior siempre se ha visto tan chupada, nunca ha tenido exactamente la regla, estaba esquelética, era todo ángulo, hueso. Entonces, como, claro, es que es normal que se sienta débil, que tenga problemas para dormir, tanto los personajes femeninos como los masculinos, que de hecho Celine Yu creo que lo hace muy bien, esto de explicar las penurias de la guerra, sinceramente. Pues eso, entonces ahí sí que está justificado, pero cuando te encuentras personajes que están viviendo en la abundancia, que no tienen ningún tipo de problema y cosas como esto, que es tan natural y tan básico, no sale por ningún lado, a mí personalmente me sorprende. Que no quiere decir que lo tengamos que decir en todos lados, ni mucho menos, pero... No sé, siguen siendo cosas que es lo que os decía. A mí estos personajes me parecen como mucho más naturales, personajes con los que puedo vibrar más. Igual que con un personaje de Mercedes Rodoreda como es Aloma, puedo notar muchos otros traumas, ¿sabes? Que es como, pero porque también me parecen mujeres reales. Entonces tenemos novelas no ficción donde hay personajes muy realistas, con situaciones muy realistas en las que puedes vibrar, y personajes de fantasía en los que su personalidad también es algo en la que nos podemos ver reflejado. ¿Recordáis que estuvimos hablando de los arquetipos, capítulo 4 o 5? Capítulo 4 y 5. 4 y 5. Y creo que también en los anteriores de sentirte identificado con el personaje, los personajes memorables. ¿Por qué son memorables? Porque al final te puedes identificar con ellos. Identificar de una forma positiva o negativa. Entonces yo creo que eso es una corriente que estamos llegando todos. Sí. Porque no lo veo solo en fantasía, lo mismo también en thriller, lo veo también en histórica, la manera en la que tienen de narrar. También, de hecho, cuando quieres libros cómicos... cogen esos como que lleva al extremo esos tropos, sí, no tienen nada que ver los libros de los 80 con los libros que se están escribiendo ahora. Total. Y no ha pasado tanto, es que son 40 años. Y el personaje de la mujer en estos libros también ha evolucionado muchísimo. O sea, hemos pasado de ser objetos de decoración en historias o de motivación para el personaje principal, que solía ser un personaje masculino, a tener espacio propio. Y por eso decíamos
ha ido evolucionando un montón de tener protagonistas femeninas donde la historia va en torno a su vida, a protagonistas femeninas que prácticamente son el complemento de, y esto todavía pasa, porque yo hay algunas sagas que son muy conocidas en las que creo que aunque sea una protagonista femenina no deja de ser el bolso del male main character, entonces que sí, que supuestamente estás leyendo una prota, pero yo lo que estoy viendo es toda la historia de él visto desde el punto de vista de ella y cómo ella lo es todo gracias a él. Entonces estamos evolucionando mucho hacia otro punto. Igual que también creo que los personajes masculinos se están empezando a ver hombres más reales. Sí, que eso antes también era es algo- súper rudo, si no tenemos sentimientos, si no sabemos lo Claro. que es amar, ni llorar, ni nada, es como, no es verdad, sois seres de hecho, creo que se están humanizando mucho más. Total. Y al humanizarse mucho más es, again, te sientes... Mucho más identificado. Sí. A mí me pasaba que antes había personajes masculinos con los que me era imposible vibrar, hasta el punto de que dejé de leer novelas escritas por hombres sobre hombres, porque es que no me sentía cómoda a encontrar espacios donde son novelas escritas por hombres que trabajan con protagonistas masculinos y puedo vibrar con ellos. Y por ejemplo, por ahí, Patrick Rufus creo que lo hizo muy bien en El Nombre del Viento. O sea, tú ves ahí personajes masculinos, además hay distintos personajes, tal, son personajes muy humanos, Y ahí los- están muy bien Y construidos. los personajes femeninos también están... Te gustarán más o menos, Eso es otro tema. pero están muy bien construidos. Y son personajes reales. O sea, que con los que yo considero que me puedo sentir que son personajes reales. O puedes entender el por qué llegan a ese punto, no te Exacto. vienen de la nada, en plan, un día me levanté y decidí ser malo. Bueno. ¡Me robaron en la otra! Y bueno, esto es un poquito el capítulo donde ya os recomendamos libros, en este os hemos recomendado autoras, y en siguientes episodios tendremos ¿Una entrevista? ¿Puede ser? o dos. Aún estamos por concretar. Así que si queréis saber más, recordad seguirnos en Spotify y en redes sociales y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao, chao! Chao.